Saludos, vamos a preparar, a estudiar la primera presentación del curso. Y yo la saqué del libro de Coates, ¿okay? El libro de Coates y de Treicher, ¿verdad? Esto es como una introducción a la química. El lenguaje de la química, ¿cuál es? La química lo que estudia es la composición de la materia. ¿Y de qué está hecha la materia? De lo que llamamos elementos químicos, ¿okay? Que son elementos químicos, sustancias puras que no pueden ser descompuestas a otras sustancias. Es un elemento químico. O sea, los componentes más básicos de la materia, ¿okay? Aquí tenemos, por ejemplo, sodio, aquí tenemos aluminio, bromo, ¿okay? Todos son elementos. Los elementos están distribuidos en la tabla periódica, ¿okay? Y cada elemento tiene un nombre y un símbolo, que ustedes se tienen que saber 50. Yo le voy a poner allá en Blackboard los 50 que tienen que memorizar nombre y símbolo, ¿okay? ¿Cuántos elementos hay? 118 hasta ahora, ¿verdad? Algunos son artificiales, otros son naturales. El que organizó los elementos en la tabla periódica fue este señor que se llama Dmitri Mendeleev, ¿okay? Él organizó los elementos en base a lo que llamamos el número atómico, que más tarde vamos a definir lo que es el número atómico, ¿okay? Cuando Dmitri Mendeleev hizo eso, no existían más que 63 elementos, ahora hay 118, ¿okay? Pero lo increíble es esto, que Dmitri Mendeleev pudo predecir que en el futuro se van a descubrir nuevos elementos y pudo predecir sus características y sus propiedades. Él dejó la tabla periódica espacios en blanco para que en el futuro, ¿verdad? Pasaron 15 años después que Mendel hizo la tabla, porque empezarán a aparecer los elementos que él decía que iban a aparecer en el futuro. O sea, que los acomodó y predijo que iban a aparecer. Ok, este señor se llama Glenn Seaborg. Él descubrió 8 nuevos elementos, ¿ok? Es la única persona que estando viva se le nombró un elemento, que ese que le está señalando ahí, el 106. Seaborg, dejémoslo ahí. Pero lo más importante es que descubrió 8 nuevos elementos. Ok, ¿de qué se compone un átomo? El elemento se compone de átomos, ¿ok? Un átomo es la partícula más pequeña de un elemento que sigue teniendo las propiedades de ese elemento, ¿ok? Este es el dibujito típico de una caricatura de los átomos, ¿verdad? En el núcleo están los protones y los neutrones y alrededor están los electrones. Mirando, ¿okay? El átomo es casi todo espacio vacío, ¿verdad? Se compone de un núcleo, está hecho de protones y neutrones y de electrones en el espacio alrededor del átomo, ¿verdad? Toda esta nube se le llama la nube electrónica. Aquí están los electrones. Y en el núcleo están los protones y los neutrones. ¿Okay? Ok, los modelos moleculares nos ayudan a ver cómo los átomos se organizan en un elemento, ¿verdad? De eso vamos a hablar más adelante. ¿Okay? Por ejemplo, el agua, la fórmula del agua es H2O. ¿Okay? Cualquier oxígeno es rojo y los hidrógenos son blancos. Amonia NH3, pues el nitrógeno es azul y los hidrógenos casi siempre son blancos y los carbonos son negros. ¿Okay? Por ejemplo, en esta imagen, ¿verdad? El carbono es negro, los hidrógenos son blancos, ¿okay? El nitrógeno es azul, ¿okay? Y el oxígeno es rojo. Y si ustedes cuentan las bolitas esas, ¿verdad? Esta es la fórmula C8, H15, D4O4. O sea que este compuesto, que es este que está aquí, esta fórmula es de este compuesto que está aquí, el compuesto rojito, ¿okay? Y tiene entonces 8 carbonos, 15 hidrógenos, 4 nitrógenos y 4 oxígenos, ¿okay? Tiene níquel, también no veo el níquel por ahí, ¿verdad? Dice níquel, níquel color plata. Por aquí tiene que estar el níquel, pero no lo veo. ¿Okay? Un átomo de níquel. Vamos a estar detrás de los otros. Bueno, lo importante es que sepan para qué son los modelos atómicos, ¿verdad? Una molécula es la parte más pequeña de un compuesto que retiene las características químicas de ese compuesto. Por ejemplo, si yo tengo agua y la puedo picar en cantitos, la parte más pequeña que yo puedo llegar, que sigue siendo agua, sería una molécula de agua.
Esto es agua, H2O, 2 hidrógeno oxígeno. Esta molécula que está aquí, no sé por qué me está saliendo eso carajo. Esta molécula es cafeína, que es la que está en el café. ¿Okay? Cafeína S8, H10, N4O2. Ok, los elementos pues se combinan para formar compuestos. Aquí tenemos cloro, es un compuesto, ¿verdad? Que está formado de dos o más elementos diferentes. ¿Okay? Oro, mercurio, todos estos son elementos. Oro, mercurio, porque los elementos es lo que forman la materia. ¿Okay? Este grafito está hecho de átomos de carbono, solamente. El grafito lo único que hay son átomos de carbono. Y es igual que en el diamante, pero la diferencia es cómo están organizados esos carbonos, esos átomos de carbono. Ok, pues esos símbolos de la tabla periódica, esos elementos nos ayudan a entender el mundo macroscópico, ¿verdad? Son símbolos para entender el mundo microscópico, el mundo particular, lo que le llamamos. Ok, la química estudia la materia consiste de tres estados diferentes, ¿verdad? Sólido, líquido y gas. ¿Okay? Tres estados diferentes, sólido, líquido y gas. El bromo, por ejemplo, puede existir en los tres estados. El bromo puede estar sólido, bromo puede estar líquido o bromo puede estar gas. Y el agua también. El agua puede estar sólida, hielo, líquido, agua líquida o gas cuando hielo. Pues las propiedades de esos estados de la materia, los sólidos tienen forma rígida y volumen fijo. ¿Sí? Los líquidos no tienen forma fija, asumen la forma del envase, ¿verdad? Pero sí tienen volumen fijo. Los gases se expanden para llenar un envase y no tienen ni volumen ni forma fija. ¿Okay? Las propiedades físicas, ¿verdad? Son las propiedades de los compuestos que no alteran, que si se alteran esas propiedades no se altera la composición química del compuesto. Ejemplos de propiedades físicas son color, punto de fusión, punto de ebullición, olor. ¿Okay? Punto de ebullición es una propiedad física, ¿verdad? Pues entonces, cuando el agua hierve, está en su punto de ebullición, ¿verdad? Pero sigue siendo agua, el agua sigue siendo agua, no cambia su naturaleza química. ¿Okay? Si nosotros disolvemos algo en agua, formamos lo que se llama una solución. ¿Okay? Una solución es una mezcla homogénea que se ve en una sola fase, por ejemplo, mezclar el sal con agua. Es una solución homogénea. ¿Okay? El primer tipo de problemas que vamos a ver en el curso es densidad. ¿Cómo calcular densidad? Densidad se expresa como masa sobre volumen. Esta letra griega delta se usa para densidad, ¿verdad? Pero muchos libros ponen simplemente una D minúscula, ¿verdad? Densidad es masa sobre volumen. ¿Okay? La densidad de mercurio, por ejemplo, es 13.6 gramos por centímetro cúbico. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que cada centímetro cúbico de mercurio pesa 13.6 gramos. Eso vamos a hablar ahorita de lo que es un centímetro cúbico. El platino. Cada centímetro cúbico de platino pesa 21.5 gramos. Y el aluminio, cada centímetro cúbico de aluminio pesa 2.7 gramos. Estas son las densidades, ¿verdad? La densidad no cambia con la materia, o sea, no importa la cantidad de mercurio que tengamos, la densidad de mercurio siempre va a ser 13.6 gramos por centímetro cúbico. ¿Okay? La masa es la que está en gramos y el volumen en centímetros cúbicos. ¿Okay? Esa fórmula es bien importante que se la aprenda, la densidad. Esta es una gráfica que hay del libro que compara la densidad de varios elementos, ¿verdad? Pero esta es una escala relativa. ¿Okay? Relativa. Todos estos azules son metales, ¿verdad? Quiere decir que los metales son más densos que los no metales, que son los amarillos. ¿Ok? Y esto lo que hace es comparar las densidades de los elementos uno con otro. De aquí lo que podemos sacar es, por ejemplo, que la densidad de mercurio es similar a la de, creo que titanio. Que la densidad de estos dos es más o menos la misma. Eso es lo que se puede sacar con esto. Esta escala relativa se hace por número. ¿Okay? Que la densidad de osmio es similar a la de este que está aquí, que no sé el nombre, iridium creo que es. Eso es lo que tú puedes sacar de esto. ¿Okay? De esta tabla. O sea, es una tabla relativa, no es que
que la densidad de bismuto y polonio es casi la misma. ¿Okay? Oro es Au es oro. El oro es más denso que el mercurio. Aquí es el mercurio. Porque la fórmula de densidad es masa sobre volumen, ¿verdad? Si un compuesto es más denso que otro, quiere decir que tiene más materia por unidad de volumen que el otro. ¿Okay? Por ejemplo, si esto es un gas y esto es un sólido, el sólido es más denso que el gas. ¿Okay? Aquí tenemos los tres estados, gas, líquido y sólido. El sólido es el más denso de los tres. Sigue el líquido y por último el menos denso es el gas. Porque hay menos moléculas por unidad de espacio. ¿Okay? Pues de la fórmula de densidad yo le puedo pedir tres cosas, ¿verdad? Le puedo pedir densidad, masa sobre volumen, pero también le puedo pedir volumen, que es masa sobre densidad, o le puedo pedir masa, que sería densidad por volumen. ¿Okay? Esas tres cosas se pueden pedir. Eso sí, en un triangulito se ve mejor, ¿verdad? Densidad, masa sobre volumen. Masa, densidad por volumen. Volumen, masa sobre densidad. ¿Okay? Si saben despejar, no tienen que memorizar, ¿verdad? Si saben despejar, con memorizar esta nada más. Está bien. Ok, vamos a lo de centímetros cúbicos, ¿verdad? Si yo tengo un cubo que mida 1 centímetro de largo, 1 centímetro de ancho, 1 centímetro de alto, ¿okay? El volumen de ese cubo, la fórmula para calcular el volumen es largo por ancho por alto. Si yo multiplico 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, tengo 1 centímetro al cubo, 1 centímetro cúbico. ¿Okay? Esa unidad de volumen. Todos los volúmenes se calculan largo por ancho por alto. Ahora, si en este cubito yo lo lleno con agua, ahí cabe 1 mililitro de agua. Mililitro de agua. O sea, que en términos prácticos, 1 mililitro es lo mismo que 1 centímetro cúbico. Pero usamos mililitros cuando es líquido. Los líquidos se miden en mililitros. Y los sólidos se miden en centímetros cúbicos. ¿Okay? Que siempre, a pesar que es lo mismo, pero vamos a usar mililitros para líquido y centímetros cúbicos para sólido. ¿Okay? O sea que en términos prácticos, 1 centímetro cúbico es lo mismo con mililitros. Ok, se tiene que aprender la densidad del agua. La densidad del agua es siempre 1 gramo por mililitro. ¿Okay? Cada mililitro de agua pesa 1 gramo. Si yo tengo 2 gramos de agua, esos 2 gramos van a ocupar 2 mililitros. ¿Okay? Si divide masa sobre volumen, va a dar 1 gramo por mililitro. Perdonen el bochinche ese. 1 gramo por mililitro. ¿Okay? La densidad del agua siempre es 1 gramo por mililitro, no importa cuánta agua tengamos. Si tenemos 4 gramos de agua, el volumen se va a duplicar, van a ser 4 mililitros. Y 4 entre 4 sigue siendo 1. Si tenemos 10 gramos de agua, vamos a tener 10 mililitros. Y 10 entre 10 es 1. O sea que tienen que memorizarse que el agua mide 1 gramo por mililitro. ¿Ok? 1 gramo por mililitro. ¿Ok? Eso es importante. La densidad del agua es 1 gramo por mililitro. ¿Ok? Lo tienen que memorizar. Ok, en estos prefijos, ¿verdad? Tienen que saberse los prefijos, ¿verdad? Digamos que lo más importante va a poder si puedo igual aquí. Porque yo digo que se aprendan estos cuatro que están aquí. Tera, giga, mega, kilo. Los más que se usan. Y de este lado, mili, micro, nano y pico. Deben aprender eso de memoria. ¿Okay? Que un tera es 10 a la 12, un giga es 10 a la 9, un mega es 10 a la 6, un kilo es 10 a la 3. ¿Okay? A ver si puedo cambiar el color aquí de la... Okay. Eso es importante que se aprendan todo eso, ¿verdad? Okay. De memoria. Lo que vamos a hacer en nuestro primer problema. Dice un pedazo de cobre tiene una masa de 57.54 gramos. Mide 9.36 centímetros de ancho, de largo 7.23 de ancho y 0.95 milímetros de peso. Calcula su densidad. Pues, la densidad en la fórmula es gramos por mililitro. ¿Okay?
Nos están dando estos datos, estos tres datos. ¿Okay? Nos están dando el largo, el ancho y el espesor. O sea que el volumen se calcula largo por ancho por espesor. Y nos están dando la masa. ¿Okay? La masa. Bueno, que nos falta el volumen, porque la fórmula para densidad es masa sobre volumen, ¿verdad? Densidad, masa sobre volumen. Ok, pero para calcular el volumen tenemos un problema. ¿Okay? ¿Cuál es el problema? Que esto está en centímetros, este está en centímetros, pero este está en milímetros. Tenemos que tenerlo todo en la misma unidad. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Pues dice que este centímetro, pues te podemos cambiar este a centímetros. Y ya lo tenemos todo en la misma unidad, ¿verdad? Pero mili, según la tabla, mili es 10 a la menos 3. Y centi es 10 a la menos 2. Pues si yo tengo 0.95 milímetros, yo puedo sustituir el mili por 10 a la menos 3. Porque según la tabla, mili es 10 a la menos 3. ¿Okay? Mili 10 a la menos 3. ¿Okay? Pues entonces yo quiero convertir esto para que sea centi, ¿verdad? Tengo que convertir en mili en 10 a la menos 2. ¿Okay? Este 10 a la menos 3 lo tengo que convertir en 10 a la menos 2 para que en vez de ser milímetro sea centímetro. Y como hacemos eso, pues rodamos el punto un lugar hacia la izquierda. Porque si movemos un lugar hacia la izquierda, lo estamos moviendo más 1. Y más 1 y menos 3 es menos 2. Si lo muevo para la derecha, estoy moviendo en sentido negativo. Si lo muevo para acá, para hacer 9.5, tendré entonces 10 a la menos 4. ¿Okay? Si lo muevo para allá, para la izquierda, es un lugar. ¿Okay? Ya tengo 10 a la menos 2, entonces este 10 a la menos 2 equivale a centi, que podemos sustituir aquí centímetros. ¿Okay? Y ya tenemos los 3 en centímetros. ¿Okay? Entonces podemos calcular el volumen largo por ancho por alto, ¿verdad? Lo que nos dieron, ¿verdad? 0.095 centímetros, multiplicamos y este es el volumen. Y la densidad sería masa sobre volumen, la masa nos la habían dado que ya era 57.4. Dividimos entre el volumen y ya tenemos la densidad del cobre, ¿sí? Porque era un pedazo de cobre. Y la densidad no varía con la materia. ¿Sí? No importa cuán grande hubiera sido el pedazo de cobre, pues. Porque si hubiera sido el doble, pues sería esto por 2 se cancelan los dos y nos da la misma masa, la misma densidad. Ok, densidad es una propiedad intensiva de la materia. Intensiva quiere decir que no depende de la cantidad de materia. Si yo tengo un dron de agua y un vaso de agua, los dos la densidad de 1 gramo por mililitro. Eso se lo tienen que embotellar. Porque extensiva es que depende de la cantidad de materia. Por ejemplo, la masa. Lo que pesa una persona depende de la cantidad de materia. ¿Okay? Aquí tenemos un pedazo de foam y un ladrillo. Los dos tienen más o menos el mismo volumen. Pero este tiene más partículas por volumen que este, ¿verdad? Este es más denso. Este pesa más. ¿Okay? Pesa más que este. La densidad de este ladrillo es más que la de este pedazo de foam. ¿Okay? La temperatura, la densidad no varía con la cantidad de materia, pero sí varía con la temperatura. Aquí tiene ahí esta temperatura, pero la temperatura ambiente que se considera 25 grados centígrados, ¿verdad? La densidad del agua es 1. ¿Okay? 0.99705, eso puede llevar a 1. ¿Okay? O sea, te tienen que aprender de memoria que la densidad del agua es eso. Por eso no vamos a usar muchos problemas. ¿Okay? Densidad no depende de la cantidad de materia, depende solamente de la temperatura. ¿Okay? La extensiva sí depende de la cantidad de materia. ¿Okay? Pero la densidad solamente varía un poco con la temperatura, ¿verdad? En términos generales, decimos que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. ¿Okay? Vamos a tener este problema aquí, ¿verdad? Me dice que mercurio tiene una densidad de 13.6. ¿Cuál es la masa? De 95 milímetros de mercurio. ¿Okay? Dice que la calculemos en gramos y la calculemos en libras. Nos da el factor de conversión, que dice que una libra, yo lo voy a dar unas tablas ahorita con todos esos factores de conversión, ¿verdad? Una libra es 454 gramos. ¿Okay? Pues para hacer este problema, ¿verdad? La fórmula de densidad es masa sobre volumen. ¿Okay? Quiere decir que si yo quiero, me está pidiendo masa, pues masa es densidad por volumen. ¿Okay? Nos dieron la masa
nos dieron la densidad 13.6 gramos por centímetro cúbico. Yo puse 13.7 de vuelta. Es por centímetro cúbico, pero un centímetro cúbico es con mililitros, lo mismo. Entonces lo multiplicamos por el volumen. Dice cuál es la masa de 25 mililitros. ¿Okay? Nos había dicho 13.6 gramos por centímetro cúbico, pero como esto está en mililitros, ponemos esto en mililitros también. Porque ahorita vemos que un centímetro cúbico lo vemos con mililitros. ¿Okay? Y dice que la masa es 1301 gramos. ¿Okay? Ahora hay que cambiar nos pide en libras. Nos pide la masa en gramos, que ya la tenemos aquí. ¿Okay? Y nos la pide en libras también. ¿Okay? Esta es la masa en gramos, ¿no? Y nos la pide en libras. Hacemos la proporción. Yo le dije que una libra son 454 gramos, pues hacemos la proporción. Si una libra es 454 gramos, 1301 gramos será cuántas libras. Sustituimos. Esto es una proporción. Todas las proporciones se multiplican cruzado. ¿Okay? En todas las proporciones se resuelven multiplicando cruzado. ¿Okay? Se multiplica cruzado. ¿Okay? Y se divide entre el número que queda. ¿Okay? Siempre así, todas las proporciones. Se multiplica cruzado y se divide entre el número que queda. ¿Okay? Entonces, aquí aquí los gramos se van con los gramos. Y ya lo tenemos en libra. Aquí se me quedó libra, ahí tenemos el libra. ¿Okay? Ese programa que hicimos, ¿verdad? Ok, así que lo hace el autor del libro COTS. Dice, ve que recuerden que un centímetro cúbico es un mililitro. ¿Por qué? Porque como esto está en mililitros, la masa, el volumen está en mililitros. Bueno, necesitamos también la densidad en mililitros. Hay que conocer el factor de conversión que te lo dan en el problema, ¿verdad? Okay. Más adelante vamos a ver la tabla de conversión, ¿verdad? Así que lo va a hacer otros del libro. Ustedes usan el método que ustedes quieran, ¿verdad? Yo prefiero hacerlo por proporciones. Ok, vamos a la propiedad química y los cambios químicos, ¿verdad? Un cambio químico es cuando una sustancia se convierte en otra. ¿Okay? Cambia por completo la sustancia. ¿Okay? Hay propiedades cualitativas, propiedades cuantitativas. Cuantitativas que tienen que ver con números. Cualitativa es lo que vemos, color, estado físico, textura. Esas son propiedades cualitativas. Cuantitativas envuelven números. ¿Okay? Y hay unas unidades para las medidas establecidas para las medidas cuantitativas, que son estas, ¿verdad? La masa se mide en gramos o kilogramos, ¿verdad? Pero la unidad básica es gramos. Longitud en metro, tiempo en segundo, temperatura en grados Kelvin, cantidad de sustancia en moles y corriente eléctrica en amperios. ¿Okay? Esto es importante que se lo aprendan. ¿Okay? Las unidades y la abreviatura. ¿Okay? Ese es el sistema internacional de medida. ¿Okay? La longitud en metro, la masa en kilogramos o en gramos, el tiempo en segundo, la temperatura en grados Kelvin. La escala científica es la escala Kelvin. ¿Okay? Cantidad se mide en moles. Esto es bien importante en química. Vamos a bregar con moles todo el semestre. Moles es cantidad de sustancia. Corriente se mide en amperios, luminosidad de candela y velocidad de metros por segundo. Esas son las unidades del Sistema Internacional de Medida. ¿Okay? Esta tablita, pues yo se las voy a dar. Las tienen en esta presentación, ¿verdad? ¿Ok? Y son los factores de conversión. ¿Ok? Aquí tienen todos los factores de conversión. Esta tabla la van a usar en los problemas, ¿verdad? Para cambiar de una unidad a otra, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero cambiar 4 pulgadas a centímetros. Si quiero cambiar 4 pulgadas a centímetros. ¿Okay? Hago la proporción. 4 pulgadas. Hago la proporción, ¿verdad?
No estoy escribiendo con el mouse, así que yo digo 1 pulgada. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. ¿Okay? Esta sería la proporción. Si 1 pulgada es 2.54 centímetros, ¿okay? 4 pulgadas serán X centímetros. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacen? Como yo les dije ahorita, multiplicar el cruzado sería 2.54 por 4 entre 1. ¿Okay? 2.54 multiplicado por 4, ¿verdad? Multiplicar el cruzado de todos los números. ¿Okay? 2.54 por 4. Y lo dividen entre 1. ¿Ok? Que va a dar lo mismo, ¿verdad? 2.54 por 4 le va a dar 10.16. ¿Ok? Y si 4 pulgadas son 10.16 centímetros. ¿Ok? 10.16. ¿Ok? Todo es mejor con proporciones, ¿verdad? Porque si tienen la tabla esta, ¿verdad? Si tienen la tablita esa, que la van a tener disponible, ¿verdad? Si tienen la tabla, pues ustedes hacen un nanómetro es 1 por 10 menos 9 metros. Una pulgada es 2.24 centímetros. Un Armstrong es 3 por 10 menos 10 metros. Entonces, si ustedes tienen lo que están buscando le ponen X, ¿verdad? Y el problema lo ponen acá abajo y hacen la proporción. Todo es más fácil con proporciones. ¿Ok? Tienen otra tabla más. Todas estas tablas las vamos a usar en los problemas. ¿Ok? Un galón son 4 cuartos, pues 5 galones serán X cuartos. Aquí tiene la unidad de energía que es joules, ¿verdad? Calorías, joules. Lo que es un pascal, esto lo vamos a usar más en física. ¿Okay? Al final del curso vamos a bregar con las unidades de presión, cuando hablemos de gases. Temperatura se mide en escala centígrado, que eso lo vamos a ver en esta presentación, ¿verdad? Pues los prefijos ya se los dije, ¿verdad? Que son bien importantes, por eso que tienen que saber los prefijos, ¿verdad? Porque si yo te digo, por ejemplo, déjame poner aquí, si yo te digo, por ejemplo, esos son los más que se usan. Aquí se me quedó el tera, ¿verdad? Pero los más que se usan es giga, mega y... Si yo te digo, por ejemplo, cambia 5, si yo te digo 5, cambia 5 nanogramos a gramos. Pues tienes que saber que nano es 10 a la menos 9. ¿Okay? Nano es 10 a la menos 9. Entonces, si yo quiero esto en gramos, simplemente digo 5 por 10 a la menos 9 gramos. Ya lo tengo en gramos, ¿verdad? Es sustituir la unidad por el valor numérico, ¿verdad? Nano es 10 a la menos 9. 5 por 10 a la menos 9 gramos. Ya cambié 5 nanogramos a gramos. Si lo quiero en microgramos, micro es 10 a la menos 6. Pues tengo que rodar el punto aquí. Tendría que, para llevar esto a la menos 6, habría que rodar el punto 3 lugares. 3 lugares. De aquí, 1, 2, 3. Sería 0.005 microgramos. ¿Okay? Y tengo que sacar un 10 a la menos 6 de aquí. Ok, esa es una otra manera de hacerlo. Si yo quiero
yo necesito 5, yo quiero cambiar esto a microgramos. Microgramos, que micro es 10 a la menos 6. ¿Ok? Micro es 10 a la menos 6. Pues sería 5 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 3. Ok, o sea que serían 5 por 10, 5 microgramos por 10 a la menos 3. ¿Ok? 5 por 10 a la menos 3 microgramos. ¿Ok? Porque 10 a la menos 3, porque tengo que sacar el 10 a la menos 6. ¿Ok? Eso vamos a bregar con eso más adelante. Las escalas de temperatura son importantes. Las escalas más principales son Fahrenheit, Celsius y Kelvin. ¿Okay? Ese es Celsius, que es la escala centígrado. Ese es Kelvin. ¿Okay? Y estas tres fórmulas sí son bien importantes saberlas usar. ¿Okay? Esta es para cambiar de Fahrenheit a centígrado. Esta para cambiar de centígrado a Fahrenheit. Y esta para cambiar de centígrado a Kelvin. ¿Okay? Esa fórmula tienen que saberla usar. Esta es cambiar de centígrado a Fahrenheit. ¿Okay? Este es para cambiar de centígrado a Kelvin. Este es para cambiar de Fahrenheit. Perdón, es que se fue la flecha ahí. A centígrado. ¿Okay? Eso es bien importante, esa fórmula que se puede usarla, ¿verdad? Para cambiar las distintas escalas, ¿verdad? Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados. ¿Okay? Eso equivale a 212 Fahrenheit y le resiste 3 grados Kelvin. ¿Okay? Para cambiar esto a Fahrenheit, había que usar la fórmula anterior, ¿verdad? ¿Okay? Para cambiar 202, 100 grados centígrados Fahrenheit, ponen aquí un 100. 100 por 9 entre 5 y le suman 32. ¿Okay? En su casa practiquen eso, cambiar estos a ver si le da lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, 32 grados Fahrenheit le debe dar 0 grados centígrados. ¿Okay? Para practicar en este problema, cambien 189 grados Fahrenheit a grados Kelvin. ¿Okay? 189 grados Fahrenheit a grados Kelvin. Ok, estas tres temperaturas son equivalentes, ¿verdad? Ok. Para Kelvin, a centígrados se le suma 273.15. ¿Okay? La temperatura del cuerpo humano, la normal, es 37 grados centígrados. Si yo quiero eso en Kelvin, le sumo 273. ¿Okay? La temperatura del nitrógeno líquido es bajo cero. Es negativo 196 grados centígrados. Si lo quiero en Kelvin, le sumo 273. ¿Okay? La escala Kelvin es la escala científica, es la escala absoluta. ¿Okay? Más bajo de 0 grados Kelvin no hay nada en el universo. ¿Okay? Que por eso es que Kelvin se le llama la escala científica. ¿Ok? Llegamos al fin, ¿verdad? Yo les puse unos problemas aquí al final, ¿verdad? Espero que practiquen con ellos para que cuando vayamos a la sección de Collaborate Ultra, ¿verdad? Podamos discutirlo y ustedes me preguntan. ¿Ok? Cualquier cosa, pues, me pueden escribir por email. Y estos problemitas los vamos a hacer algunos en Collaborate Ultra. Esto de cifras significativas, cuando hagamos el experimento en la práctica de laboratorio de Excel, ahí va a haber un documento que le explica lo que son las cifras significativas. ¿Okay? Las cifras significativas son los números que son o sea, que en realidad importan para el número, ¿verdad? Aunque los problemas yo nunca les voy a pedir cifras significativas, los problemas que hagamos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí la cifra significativa, cuando tú sumas estos dos números, se lleva al que tiene menos lugares decimales. O sea, como este tiene 2 lugares decimales, pues cuando yo sume, tengo que llevar esto a 2 lugares decimales. Eso sería lo significativo. ¿Okay? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Gracias por la atención. Ok.